Aquí tienes un resumen de las historias de las mujeres más influyentes e importantes de la Biblia. Eva. Eva es la primera mujer mencionada en la Biblia y es conocida como la madre de todos los seres humanos. Su historia se encuentra en el libro de Génesis. Creación: Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán para que fuera su compañera. El jardín del Edén: Eva vivió junto a Adán en el jardín del Edén, donde tenían acceso a todos los árboles excepto al árbol del conocimiento del bien y del mal. La tentación y la caída: la serpiente tentó a Eva a comer del fruto prohibido, y ella lo hizo, compartiéndolo también con Adán. Esto resultó en la caída del hombre y la expulsión del Edén. La historia de Eva se encuentra en los primeros capítulos del libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Según la narrativa bíblica, Dios creó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y lo colocó en el jardín del Edén. Sin embargo, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo que decidió crear una compañera para él. En Génesis 2, 18-22, se describe cómo Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y formó a Eva, la primera mujer. Cuando Adán despertó y vio a Eva, la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2, 23. Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén, un paraíso lleno de árboles frutales y ríos. Dios les dio libertad para comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que el día que comieran del fruto de ese árbol, morirían. Génesis 2, 16-17. La historia de la caída de la humanidad comienza en Génesis 3. Una serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, se acercó a Eva y le preguntó si Dios realmente les había prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eva respondió que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacían, morirían. La serpiente contradijo a Dios, asegurando a Eva que no morirían, sino que sus ojos se abrirían y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 1-5. Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer y deseable para adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y comió. Luego le dio a su esposo Adán, quien también comió. Inmediatamente, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera para cubrirse y se escondieron de Dios cuando oyeron su voz en el jardín. Génesis 3, 6-8. Después de pronunciar estos juicios, Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva y los vistió. Luego los expulsó del jardín del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. Dios colocó querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3, 21-24. Eva es conocida como la madre de todos los seres humanos porque fue la primera mujer y, junto con Adán, la progenitora de toda la humanidad. Tuvo varios hijos, entre ellos Caín y Abel, cuyos conflictos llevaron al primer asesinato en la historia bíblica, cuando Caín mató a Abel por celos. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, y a través de su linaje, la humanidad continuó. Génesis 4, 1-2, 25. Eva representa una figura compleja en la narrativa bíblica. Es vista tanto como una figura de maternidad y la primera mujer en la creación de Dios, así como un símbolo de la desobediencia humana y el pecado original. La historia de Eva ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, influyendo en la teología, la filosofía y las perspectivas culturales sobre la mujer y el papel de la mujer en la sociedad. En la teología cristiana, la desobediencia de Eva y Adán es vista como el origen del pecado original, un estado de corrupción inherente en la naturaleza humana que solo puede ser redimido a través de la gracia de Dios y la salvación ofrecida por Jesucristo. Sin embargo, también se reconoce que Eva, al igual que Adán, es objeto del amor y la redención de Dios, y que su historia es parte integral del plan de redención de la humanidad. En resumen, Eva es una figura central en la narrativa bíblica que tiene un impacto duradero en la comprensión de la naturaleza humana, el pecado y la redención.
Su historia es rica en simbolismo y sigue siendo un punto de referencia importante en la reflexión teológica y cultural. Aquí tienes un relato más detallado sobre María, la Madre de Jesús, y su papel fundamental en la historia bíblica y cristiana. La historia de María comienza en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo y Lucas. Según el Evangelio de Lucas 1, 26 a 38, María era una joven virgen que vivía en Nazaret, una pequeña ciudad en Galilea. Estaba comprometida con José, un carpintero. Un día, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a María para anunciarle que había sido escogida para ser la madre del Mesías. Gabriel la saludó diciendo, «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». María se sorprendió y se inquietó por sus palabras. Gabriel le dijo que no temiera, porque había hallado gracia ante Dios. Le anunció que concebiría y daría a luz a un hijo, a quien llamaría Jesús. Este hijo sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le daría el trono de David, su padre. Reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. María preguntó cómo sería esto posible, ya que ella era virgen. El ángel le respondió que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo que el niño santo que nacería sería llamado Hijo de Dios. Además, Gabriel le informó que su pariente Isabel, que era estéril, también había concebido un hijo en su vejez, porque para Dios nada es imposible. María respondió con humildad y fe, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Después de la anunciación, María visitó a su parienta Isabel, que vivía en una ciudad de Judá. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Exclamó en voz alta, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1, 41 a 43. María respondió con un cántico de alabanza conocido como el Magnificat, que expresa su gratitud y su reconocimiento de la grandeza de Dios, Lucas 1. 46 a 55. La historia del nacimiento de Jesús se encuentra en los Evangelios de Mateo y Lucas. En Lucas 2, se narra que el emperador César Augusto decretó un censo, y José, siendo de la casa y familia de David, tuvo que ir a Belén para registrarse junto con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo en que ella debía dar a luz, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús por un ángel, y fueron a Belén para ver al niño y contar lo que se les había dicho acerca de él. En el Evangelio de Mateo, se narra la visita de los magos de Oriente, que siguieron una estrella hasta Belén y llevaron regalos de oro, incienso y mirra al niño Jesús. José recibió en sueños la advertencia de un ángel de huir a Egipto con María y el niño, porque el rey Herodes buscaba al niño para matarlo. Después de la muerte de Herodes, la familia regresó a Nazaret. María aparece en varios episodios importantes de la vida de Jesús. En el Evangelio de Juan, se relata el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino a petición de su madre, Juan 2, 1 a 11. María también estaba presente en varios momentos del ministerio de Jesús, aunque a veces mostraba preocupación y no siempre comprendía completamente su misión. María estuvo presente en la crucifixión de Jesús. En el Evangelio de Juan, se narra que ella estaba junto a la cruz de Jesús, junto con otras mujeres y el discípulo amado. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que él amaba, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Luego dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa, Juan 19, 25 a 27. Según los Evangelios, María también estuvo entre las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús el primer día de la semana y encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío.
En los Hechos de los Apóstoles, se menciona que María estuvo presente con los discípulos en el aposento alto, perseverando en oración junto con ellos después de la ascensión de Jesús, Hechos 1, 14. María en la teología cristiana. María ocupa un lugar especial en la teología cristiana y en la devoción de los fieles. En la doctrina católica y ortodoxa, se le atribuyen varios títulos y dogmas importantes. Inmaculada Concepción, esta doctrina, proclamada por la Iglesia Católica, sostiene que María fue concebida sin pecado original, preservada por la gracia de Dios desde el momento de su concepción. Virginidad perpetua. Esta creencia sostiene que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Asunción. Según la tradición católica y ortodoxa, María fue asunta al cielo al final de su vida terrenal, llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. María es también venerada en el Islam, donde se la conoce como Maryam. El Corán dedica un capítulo entero, Sura 19, a su historia, y es considerada una de las mujeres más virtuosas y puras. A lo largo de los siglos, la devoción a María ha sido una parte integral de la vida espiritual de muchos cristianos. Se han erigido innumerables iglesias, catedrales y santuarios en su honor. Algunas de las advocaciones marianas más conocidas incluyen Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, y muchas otras. El rezo del rosario es una práctica devocional popular que medita sobre los misterios de la vida de Jesús y María. María ha sido objeto de numerosas apariciones a lo largo de la historia, en las que se ha aparecido a diferentes personas en diversos lugares del mundo. Algunas de estas apariciones han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica, como las de Lourdes, Fátima y Guadalupe. Estas apariciones suelen estar acompañadas de mensajes de fe, conversión y paz, y han tenido un impacto significativo en la espiritualidad y la vida de la Iglesia. En resumen, María, la Madre de Jesús, es una figura central en la fe cristiana. Su vida y su papel como Madre del Salvador han inspirado a generaciones de creyentes. Su humildad, fe y obediencia a la voluntad de Dios la han convertido en un modelo de virtud y devoción para millones de personas en todo el mundo. Ruth. Ruth es una figura clave en el Antiguo Testamento y su historia se cuenta en el libro que lleva su nombre. Lealtad a Noemí. Tras la muerte de su esposo, Ruth, una moabita, decidió quedarse con su suegra Noemí y viajar con ella a Belén, diciendo las famosas palabras: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Trabajo en los campos. Ruth trabajó arduamente en los campos de Booz, un pariente de Noemí, para proveer para ella y su suegra. Matrimonio con Booz. Ruth se casó con Booz, y su hijo, Obed, fue el abuelo del rey David, ubicando a Ruth en la genealogía de Jesús. La historia de Ruth se encuentra en el libro de Ruth, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. La narrativa se sitúa en la época de los jueces, un periodo de inestabilidad y crisis para Israel antes del establecimiento de la monarquía. Es un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21, 25. Este trasfondo de desorden contrasta con la historia personal de fidelidad y lealtad que se desarrolla en el libro de Ruth. La historia comienza con Elimelec, un hombre de Belén en Judá, quien se traslada a la tierra de Moab debido a una hambruna en Israel. Elimelec lleva consigo a su esposa Noemí y a sus dos hijos, Malón y Kelión. En Moab, Elimelec muere, y sus hijos se casan con mujeres moabitas, Malón con Ruth y Kelión con Orfa. Después de unos 10 años, Malón y Kelión también mueren, dejando a Noemí y a sus dos nueras viudas y sin sustento, Ruth 1, 1-5. Noemí decide regresar a Belén al enterarse de que la hambruna ha terminado. Les dice a sus nueras que vuelvan a la casa de sus madres para que puedan encontrar nuevos maridos. Orfa, aunque con tristeza, decide quedarse en Moab. Sin embargo, Ruth se niega a abandonar a Noemí y pronuncia unas palabras de lealtad que se han vuelto emblemáticas: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada,
que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth 1, 16-17. Impresionada por la determinación de Ruth, Noemí accede a que la acompañe. Al regresar a Belén, Noemí y Ruth enfrentan la pobreza. Para sustentar a ambas, Ruth va a los campos a espigar, una práctica permitida por la ley mosaica que permitía a los pobres recoger los restos de las cosechas, Levítico 19, 9-10. Por providencia, Ruth se encuentra espigando en el campo de Booz, un pariente cercano de Elimelec. Booz muestra favor a Ruth debido a su reputación de lealtad hacia Noemí y le asegura protección y provisión en sus campos. Incluso le permite comer y beber con sus segadores y ordena que se le deje espigar entre las gavillas y que nadie la moleste. Ruth 2, 1-16. Cuando Ruth informa a Noemí sobre Booz, Noemí ve una oportunidad para asegurar el futuro de Ruth. Ella le explica que Booz es un pariente redentor, Goel, un pariente cercano con la obligación de redimir a un miembro de la familia que se encuentre en dificultades. Noemí le da instrucciones a Ruth para acercarse a Booz de manera discreta en la era de trigo durante la noche. Ruth sigue las instrucciones de Noemí y se acuesta a los pies de Booz, un gesto de humildad y solicitud de protección. Booz se despierta y se sorprende al encontrar a Ruth a sus pies. Ella le pide que extienda su manto sobre ella, un símbolo de redención y matrimonio. Ruth 3, 1-9. Booz se siente honrado por la solicitud de Ruth y reconoce su noble carácter. Sin embargo, hay otro pariente más cercano que tiene el derecho de redimir primero. Booz se compromete a resolver la situación y al día siguiente se presenta ante los ancianos de la ciudad y al pariente más cercano. Este pariente renuncia a su derecho de redención cuando se entera de que implica casarse con Ruth, una moabita, para no perjudicar su propia herencia. Booz entonces asume su papel de redentor, compra las tierras de Elimelec y se casa con Ruth. Ruth 4, 1-10. El matrimonio de Ruth y Booz es bendecido por Dios, y Ruth da a luz a un hijo llamado Obed. Las mujeres de Belén felicitan a Noemí y le dicen que Ruth es más valiosa para ella que 7 hijos. Obed se convierte en el padre de Isaí, quien es el padre del rey David. Así, Ruth, una mujer moabita, se integra plenamente en el pueblo de Israel y se convierte en una antepasada directa del rey David y, por extensión, de Jesucristo. Ruth 4, 13-22. La historia de Ruth es un testimonio de la lealtad, el amor y la providencia de Dios. A través de su vida, se destaca la importancia de la fidelidad a la familia y a Dios. A pesar de las adversidades, Ruth muestra un carácter noble y una fe inquebrantable. Su historia también subraya la inclusividad del plan redentor de Dios, ya que una extranjera se convierte en una figura central en la genealogía del Mesías. En el ámbito teológico, Ruth es vista como un ejemplo de conversión y devoción a Dios. Su decisión de dejar su tierra y su gente para unirse al pueblo de Israel y adorar al Dios de Noemí es un acto de fe profundo. Además, el papel de Booz como redentor es visto como una prefiguración de Jesucristo, el Redentor Supremo que redime a su pueblo de la esclavitud del pecado. En resumen, Ruth es una figura destacada en la Biblia por su lealtad, valentía y fe. Su historia es un recordatorio de la providencia divina y la inclusión de todos los pueblos en el plan redentor de Dios. A través de su vida, se revela cómo Dios obra en las circunstancias más ordinarias para llevar a cabo sus propósitos extraordinarios. Esther. Esther es la heroína del libro que lleva su nombre y su historia se desarrolla en el contexto del Imperio Persa. Reina de Persia, Esther, una joven judía, fue seleccionada para ser la reina del rey Asuero Jerjes y tras un concurso de belleza. Conspiración de Amán. Amán, un alto oficial del rey, planeó exterminar a los judíos. Esther, a riesgo de su propia vida, se acercó al rey para interceder por su pueblo. Salvación del pueblo judío. Gracias a la valentía de Esther, el rey Asuero revocó el edicto de Amán y permitió a los judíos defenderse, salvándolos de la destrucción. Este acto heroico se conmemora en la festividad judía de Purim. La historia de Esther se desarrolla en el Imperio Persa durante el reinado de Asuero Jerjes y alrededor del siglo V a.C. Este periodo es posterior al exilio babilónico de los judíos y durante la diáspora, cuando muchos judíos vivían dispersos por el vasto imperio persa.
La reina Vasti y la búsqueda de una nueva reina. La narrativa comienza en el libro de Esther, donde el rey Asuero celebra un gran banquete en Susa, la capital del imperio. Durante el banquete el rey, en un estado de embriaguez, ordena a la reina Vasti que se presente ante los invitados para mostrar su belleza. Vasti se niega, lo que enfurece al rey y lleva a su destitución como reina. Esther 1, 1-22. Para encontrar una nueva reina, se organiza un concurso de belleza en el que se reúnen a las jóvenes más hermosas del imperio. Entre ellas se encuentra Adasa, una joven judía conocida también como Esther. Esther había sido criada por su primo Mardoqueo después de la muerte de sus padres. Mardoqueo le aconseja que no revele su identidad judía. Esther 2, 1-10. Esther es llevada al palacio y, después de pasar un año preparándose con tratamientos de belleza, es presentada ante el rey. Asuero se enamora de ella y la elige como su nueva reina. Esther encuentra favor ante todos los que la ven y finalmente se convierte en la reina de Persia. Esther 2, 17-18. Mardoqueo descubre una conspiración para asesinar al rey y se lo informa a través de Esther, lo que resulta en la ejecución de los conspiradores y en la inscripción de este acto de lealtad en las crónicas del rey. Esther 2, 21-23. Entretanto, Amán, un alto oficial del rey, es promovido a una posición de poder y exige que todos se inclinen ante él. Mardoqueo se niega a hacerlo, lo que enfurece a Amán. Al enterarse de que Mardoqueo es judío, Amán trama un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Convence al rey Asuero de emitir un decreto que ordena la destrucción de los judíos en una fecha determinada. Esther 3, 1-15. Mardoqueo, al enterarse del decreto, se viste de cilicio y ceniza y lamenta públicamente. Esther, informada por sus sirvientes, se angustia y envía ropa a Mardoqueo, quien se niega a aceptarla. En su lugar, le envía un mensaje explicando la situación y le pide que interceda ante el rey. Esther responde que acercarse al rey sin ser convocada podría resultar en su muerte, pero Mardoqueo la insta a actuar, sugiriendo que tal vez haya llegado al trono para un momento como este. Esther 4, 1-14. Esther decide arriesgar su vida y le pide a Mardoqueo que reúna a todos los judíos en Susa para que ayunen y oren por ella durante 3 días. Después del ayuno, Esther se presenta ante el rey sin ser convocada. Asuero, al verla, extiende su cetro, señal de que le concede audiencia. Esther invita al rey y a Amán a un banquete que ella preparará. Esther 4, 15-5-8. Durante el primer banquete el rey le pregunta a Esther cuál es su petición, prometiéndole concederle hasta la mitad del reino. Esther invita al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Esa noche el rey no puede dormir y pide que le lean las crónicas del reino. Descubre que Mardoqueo nunca fue recompensado por haber desvelado la conspiración. Al día siguiente pregunta a Amán cómo se debe honrar a un hombre que el rey desea honrar. Amán, pensando que el rey se refiere a él, sugiere una elaborada ceremonia de honor. El rey entonces ordena a Amán que realice esa ceremonia en honor a Mardoqueo. Esther 6, 1-11. Durante el segundo banquete el rey nuevamente pregunta a Esther cuál es su petición. Esther revela su identidad judía y denuncia a Amán como el autor del decreto genocida. El rey, furioso, ordena que Amán sea colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Esther 7, 1-10. El decreto del rey no puede ser revocado, pero Asuero permite a Esther y Mardoqueo emitir un nuevo decreto que autoriza a los judíos a defenderse. El 13 del mes de Adar, los judíos se defienden exitosamente contra sus enemigos y muchos de los adversarios son derrotados. Mardoqueo es promovido a una posición de gran poder en el reino, y se establece la festividad de Purim para conmemorar la salvación de los judíos. Esther 8, 1-10, 3. La historia de Esther es una poderosa narración de valentía, lealtad y la providencia divina. Esther, a pesar de sus orígenes humildes y su identidad oculta, se convierte en un instrumento de salvación para su pueblo. Su disposición a arriesgar su vida por el bien de los demás es un ejemplo inspirador de fe y coraje. La festividad de Purim, instituida para conmemorar estos eventos, es una celebración alegre en la tradición judía. Incluye la lectura del libro de Esther, el intercambio de regalos, donaciones a los pobres y un festín. Purim es un recordatorio de la importancia de la identidad y la resistencia cultural, así como de la intervención divina en momentos de crisis. En términos teológicos, la historia de Esther destaca la soberanía de Dios y su capacidad para obrar a través de las circunstancias más improbables. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther,
su presencia y provisión se perciben en cada giro de los eventos. La historia también subraya la importancia de la responsabilidad humana y la acción valiente en cumplimiento de los propósitos divinos. En resumen, Esther es una figura clave en la historia bíblica cuya vida y acciones tienen un impacto duradero. Su valentía y sabiduría, junto con su devoción a su pueblo, la convierten en un modelo de fe y liderazgo. Su historia es un testimonio del poder del individuo para efectuar un cambio significativo y de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal y dale me gusta para que la palabra de Dios se siga expandiendo.